Muy buenas tardes, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Vamos a hablar hoy bastante de arte en el programa. Va a estar la crítica Graciela Esperanza, que hace mucho que no nos visitaba, con su nuevo libro Lo que el arte ve. Vamos a hablar también con Marina Bevín de la muestra que está en este momento en el Museo de Arte Decorativo en Buenos Aires, acá cerca del canal, la muestra de Gaspar Libedinsky. Muy interesante esa muestra que recomendamos visitar. Y empezamos con un autor que hace mucho tiempo que no nos visitaba porque vive en España desde la década del 90, pero ahora tenemos el Zoom y yo que tanto renegué del Zoom, también tiene estas ventajas. Podemos hablar con él y de su nuevo libro que acaba de salir. Ahí lo presentamos y charlamos con nuestro primer invitado. Rodrigo Fresán nació en Buenos Aires en 1963. Escritor, traductor y periodista, hace varios años se encuentra radicado en Barcelona y es autor, entre otros títulos, de Historia Argentina, Mantra, El Fondo del Cielo y la trilogía La Parte Inventada, La Parte Soñada y La Parte Recordada. Melville es su última novela publicada. Bueno, acá lo tengo en la mano, Melville de Rodrigo Fresán, y ahí lo tenemos también a Rodrigo Fresán desde Barcelona, ¿no es cierto? ¿Estás en Barcelona, Rodrigo? Estoy en Barcelona, exactamente. Por el momento estamos en Barcelona. Bueno, por el momento. ¿Cuántos años hace que estás en Barcelona? Te fuiste de acá en el 98, creo. 99, principios del 99, sí. Y desde ahí, que yo sepa, vivís en Barcelona, ¿o no? Sí, bueno, pero estamos en un momento en que el mapa de Europa puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Entonces está todo muy en el aire, digamos. ¿Hasta ese punto de pensar en irse? No estoy pensando en irme. El tema es volar por los aires en cualquier momento. Están viviendo con ese... porque el otro día hablamos por videoconferencia con Alan Pauls, que está en Berlín, y sí, decía más o menos lo mismo. Estamos a 10 minutos de misil, algo por el estilo, ¿no? Sí, además te lo recuerdan permanentemente, digamos. Quiero decir, en los noticieros está el pronóstico meteorológico, la temperatura y el tiempo que tardaría un misil atómico en llegar a tu casa, digamos. O sea que no la están pasando relajado por lo pronto. Bueno, uno en tanto argentino es como un marine también, tiene como un entrenamiento previo que el europeo medio no tiene, la verdad. Fuerte, entonces, sí. También vas con un poco de humor y con una cierta curiosidad e intriga, que además si sos escritor, todo también adquiere una especie de consuelo anecdótico novelesco, ¿no? Me imagino. Yo pensaba, digo, hace muchos años que no nos vemos. En este programa creo que no estás hace, no sé, desde que te fuiste a Barcelona, me parece. Sí, creo que sí. Sí, porque las veces que viniste por ahí no coincidían con las grabaciones, etcétera. Entonces yo quería... Sí, siempre fui por muy... Cuando voy siempre por muy pocos días, 3 días. Como claro, y no siempre coincidió. Sí. Bueno, ahora con el Zoom tenemos esta posibilidad. No es lo mismo que tenerte acá sentado, pero podemos comunicarnos. Y yo recordaba, ¿no?, tu libro Historia Argentina, que apareció en los 90, tu primer libro, no sé si decirle novela o libro de cuentos, porque eso también se discute. Pero digo, y después te fuiste a vivir afuera. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Por qué te quisiste ir? ¿Por qué te quedaste afuera? Bueno, había un montón de cuestiones de índole personal, por un lado, pero tratándose de un programa de libros y de literatura, digamos, tal vez lo que más incidió fue que estaba un poco cansado de ser joven escritor argentino a perpetuidad. Tenía 35 años, ahora tengo 58 y tenía la sospecha que a los 58 iba a seguir siendo un joven escritor argentino. Es posible. En cambio, cuando aterricé en Barcelona, al mismo día tenía 35 años. Nadie pensaba que era joven escritor, ¿no? Entonces eso también a mí me sirvió un poco para resetearme un poco y recompaginarme y pensar en otras cosas, incluso escribir otras cosas también, ¿no? Seguramente, sí. Has escrito ¿cuántos libros en estos años? Pero muchísimos, de todo tipo, ¿no? Sí, creo que Melville es el 12 o el 13. El 12 o el 13. Y el anterior a Melville, que yo no leí, Rodrigo, pero me llamó mucho la atención,
Te llevó 10 años de tu vida. Bueno, sí, son 3 volúmenes, más de Sí. 2000 páginas, pero en realidad es un solo libro. Y tal vez la gracia que tiene el libro es que creo que nunca se escribió tanto sobre la imposibilidad de escribir, ¿no? Porque el Ahí personaje está. del libro es un escritor, alguien que no puede escribir más. Y de hecho, Melville, en el último de los 3 libros, está mencionado como uno de los proyectos frustrados de novela de ese escritor. De ese Entonces dije, bueno, escritor, el sí, entonces voy a escribir protagonista de yo. la trilogía. Sí, sí, sí. La parte inventada, la parte soñada y la parte recordada. ¿Mm? Así es, sí, que ahora la parte recordada está saliendo en estos días en Estados Unidos, justo. Ah, no me digas. Sí, salieron los 3. El primero ganó un premio, el premio al mejor libro extranjero traducido en su momento y ahora sale el último volumen, sí. Qué bien, porque por lo que tengo entendido es muy difícil lograr ser editado en Estados Unidos, ser traducido al inglés. Leen, Es creo muy que difícil. un Y si el 5% de libro lo tiene que se tantas lee, páginas es más difícil. ¿eh? No, es muy difícil y si el libro tiene tantas páginas es más Me difícil todavía imagino. porque la traducción cuesta mucho dinero. 5% de lo que se lee en Estados Unidos es traducido. 5%. Después leen Todos el los resto idiomas, en todos los inglés. idiomas del mundo son el 5% de lo Todos que se los edita en idiomas, no Estados solo el nuestro, claro. El resto, fuera del Unidos. Todo, inglés, todo. claro. El alemán, el francés, el italiano, todo eso, el español, más todos los idiomas es un 5%. El resto es todo en inglés. Por eso te Así es. digo, tremendo. Bueno, entonces ahora, después de esos 3 tomos, aparece donde hablas de la imposibilidad de escribir y ahí y leí por algún lado que dijiste, tenía miedo yo mismo después de hacerlo, la trilogía, yo ya Sí. dije todo lo que tenía que decir, de quedarme sin tema para seguir escribiendo, ¿no? Y hubo un miedo en ese sentido que duró aproximadamente 5 minutos. Ah, y ahí empezó Melville. Y ahí empezó Sí, Melville. enseguida. Yo no tengo. De hecho, además, yo tengo como si fuera dinero en el banco, dólares, tal vez. Tengo 9 cuadernos con 9 proyectos posibles. Entro y salgo cada tanto. Y no los usé nunca todavía porque son para cuando llegue la sequía absoluta. La seca que no llega, la que no llega. Sí, pero bueno, Es verdad que vos ahorita dijiste, me gustaría probar un año sin leer ni escribir para me gustaría imaginar, probar 1 año o 2 pero años, como hacer como una cura de desintoxicación, de no leer ni escribir nada durante 2 años y ver a los 2 años cómo volvía, porque tenía la intriga de que tal vez era un escritor diferente, ¿no? O claro, sea, pero podría imposible ser saberlo, digo. Terminaste y enseguida empezaste con no Melville. puedo. Bueno, yo juego todas las semanas a la lotería europea que se llama Euromillón y si la gano, podría hacerlo. Ah, porque esto te Pero da porque creo mucho que dinero, decís. Esto te da una tranquilidad bueno, importante. el premio de esta semana creo que son 279 millones de euros, o Ah, sea que bueno. si Sería una gran sale, creo que podría tranquilidad. dejar de trabajar durante un par de años. Bueno, vamos a hablar de Melville. Melville sin la E final, aclaremos, que en una muy linda edición en esta tapa, que entre paréntesis tu hijo diagramó la tapa, ¿no? Ahora me vas a Sí, contar. sí, sí. La E aparece según como ponga yo el libro, se ve o no se ve la E. Y vos nos vas a contar Sí. por qué. Bueno, porque el apellido original de Melville hasta la muerte de su padre era sin la E. La E es una cosa que añade la viuda un poco para darles a sus hijos una nueva oportunidad y para esquivar un poco los acreedores Se cambian el que venían nombre. al padre de Melville, ¿no? Y Ujú. quiero decir, el protagonista de la novela es el padre de Melville, no es Herman Melville. Exactamente. Herman Melville, el de Moby Dick, es ahí una especie de medium de un fantasma, ¿no? Ujú. El protagonista es el padre, un señor que no le había ido demasiado bien en la vida, lleno de deudas, lleno de frustraciones, de problemas, que una noche para poder volver a su casa en las afueras de Nueva York tiene que caminar sobre el hielo del río Hudson. Sí. Esa imagen, Y eso eso es es cierto. cierto, eso pasó. Sí, no, el libro está erigido sobre tres hechos ciertos, reales. Uno es que Alan Melville volvió a su casa caminando por encima del río congelado, el Hudson.
El segundo es que a partir de ahí se enfermó en una época que no había antibióticos, una neumonía, y que su hijo Herman Melville fue puesto a los pies de su cama durante una agonía febril y delirante y llena de visiones, de la cual no hay testimonios de qué es lo que decía o no decía. Y la tercera es lo de la letra E, esta que ya... Que es verdad. Esos son los tres hechos históricos ciertos que vos leíste en biografía. Bueno, hay data después de la vida de Herman Melville, de los libros que escribió, de por qué dejó de escribir. Pero hay toda una hipótesis sobre la vida de Alan Melville, que aparece muy poco en las biografías de Melville, porque murió cuando Melville tenía 10 años, o sea que es como un puñado de líneas. Pero después también, finalmente... Herman Melville, Moby Dick, Alan Melville son un poco la excusa para que yo vuelva a escribir sobre lo que escribo siempre, ¿no? Que es leer y escribir y el misterio de la vocación literaria, potenciado como otro tema mío recurrente desde hace 15 años con el nacimiento de mi hijo, que es la vocación paternal, ¿no? Que es otra forma de vocación y que además... a mí me interesa mucho porque me parece siempre que hay como un malentendido ahí, ¿no? Uno empieza siendo padre pensando que está escribiendo a su hijo y al poco tiempo, casi enseguida, descubrís que tu hijo empieza a reescribirte y a corregirte y a tacharte y a modificarte a vos, ¿no? Exactamente. Siempre eso me interesa mucho. Está muy presente en los otros 3 libros anteriores, que son uno, y en este, ¿no? ¿Es diseñador tu hijo? No, lo hace, se dedica a las portadas de mis libros y no hace otra cosa, no reincide en eso, pero bueno, mi padre fue diseñador pero gráfico. Por eso te digo, yo recordaba a Juan Fresán, tu padre era diseñador, ¿no? Sí, además es un libro con Cortázar y un libro con Borges. Sí, cómo no. Hay como una cosa genética tal vez ahí, pero no, pero la vocación de mi hijo pasa por otro lado, ¿no? Pasa por otro pero lado. Es un favor que me hace. Bueno, lindísima de la tapa y además muy original esto de poner la parte de arriba de la cabeza del padre de Melville. Después leyendo el libro está la fotografía del cuadro completo, ¿no? Sí, está el retrato completo, pero en el libro se habla mucho de ese rizo. A mí me causó mucha gracia cuando vi el cuadro, incluso antes de empezar a escribir el libro, me gustaba mucho la idea de un retrato, no una foto, sino un retrato despeinado, ¿no? Porque cuando uno posa para un retrato... En esa época, claro. Y ahí es como raro, ¿no? Esa especie de rizo que es como una ola, medio como en tormenta, como movido por el viento, y me gustó mucho. Y hay mucha referencia a eso a lo largo del libro, ¿no? Es un cuadro que está en el Metropolitan, en Nueva York. Pero no es un cuadro, es una acuarela de este tamaño. Fue. Es muy pequeñita, sí. Bueno, como también es pequeñita en la vida de Melville, vos lo decías recién, esta anécdota del padre cruzando el río Hudson congelado. Vos la lees y de ahí parte toda esta novela, donde por supuesto pasan un montón de cosas que no se atienen a la biografía de Melville. Los elementos... Bueno, hay escritores a los que les gusta comprimir y hay escritores a los que les gusta expandir, ¿no? Yo soy mucho más expansor, maximalista que compresor minimalista, ¿no? De eso no hay ninguna duda, pienso. Ninguna duda. Además, te vi que decías por algún lado, y es cierto, de alguna manera u otra yo me las ingenio para que en mis novelas aparezca, qué sé yo, los Beatles, Dylan Thomas, los Rolling Stones, etc. Y bueno, más allá de la imposibilidad cronológica, en Melville aparecen los Beatles, aparecen Stanley Kubrick, Frank Capra, Bob Dylan, hay un vampiro argentino. Los vampiros, extraño, claro. Sí. Todo eso aparece en el medio de estas alucinaciones, pero lo real del asunto es lo que pasó y este chico al lado de la cama del padre, acompañándolo en su delirio. Sí, y al mismo tiempo... Bueno, pero además, lo que pasa cuando yo leí originalmente el hecho en una biografía de Melville, este cruce del padre a solas, el río Hudson congelado, ¿no? Mi parte de lector inmediata dije, qué lástima que no lo cruzó con el pequeño Herman al lado, porque eso también hubiera explicado una cantidad de obsesiones
posteriores del Melville escritor, la blancura, la tierra firme, lo líquido solidificado, la locura del capitán Ahab, etcétera, etcétera, etcétera. Y enseguida, de inmediato, mi parte de escritor se impuso a esa parte de lector y dijo, pero yo puedo hacer que crucen juntos, ¿no? Y en realidad todo el libro es un viaje hacia la reescritura de Herman Melville, hijo, de ese momento solitario del padre para poder acompañarlo, ¿no? Seguro. ¿Y quién lo impide? Es una novela, ¿no es cierto? Todo puede suceder. Bueno, para eso están las novelas, ¿no? Claro, para lo otro está la realidad, ¿no es cierto? Para la vida. Sí, y además que la realidad está generalmente mucho peor escrita y es mucho más indisciplinada y desordenada que la fantasía y la ficción, ¿no? ¿Cómo es tu relación como escritor y como lector con Melville, ¿no? Y con Moby Dick. Bueno, para mí Moby Dick es un libro increíble y después Pierre o las ambigüedades es una novela que me encanta y el Confidence Man y Bartleby, ¿no? Que está todo Kafka ya ahí, ¿no? Entre el Wakefield de Hawthorne y el Bartleby de Melville, ya está el siglo XX literario. Sí. Siempre me intrigó muchísimo, ¿no? Y además, a mí me gusta mucho poner muchos epígrafes en mis libros. Muchos. ¿Cuántos hay acá? Sí, muchos. No hay tantos pero en libros, pero en Moby Dick hay 18 páginas de epígrafes. Es cierto. Yo me acuerdo cuando lo leí primero leí una versión pequeña de Bruguera y después cuando llegué ya a la traducción, que es la que manejábamos nosotros, que es la de Pesoni en 2 volúmenes, y vi todas esas páginas de epígrafes, evidentemente algún tipo de mala influencia benigna. Algo pasó ahí. Y vos te vi que decís que Moby Dick es una de las 4 novelas fundantes de la gran idea, ¿no? De la novela americana. Sí, está Moby Dick, La letra escarlata Moby Dick es la novela del multisimbolismo, ¿no? Claro. La letra escarlata es la novela del puritanismo reprimido sexual y el infierno del pueblo chico. Eran muy amigos, ¿no? Melville con Hawthorne. Muy amigos, e incluso hay como teorías de algo más que una amistad. No digas. Sí. Después la otra novela es la novela del camino y de la primera persona muy cómplice y que te atrae, que es Mark Twain y las aventuras de Huckleberry Finn. Y después la cuarta es Retrato de una dama y es Henry James yéndose a vivir a Londres, ¿no? Que es la idea del emigré y del que vuelve al viejo mundo a cerrar la novela del siglo XIX. De todas maneras, a mí yo siempre digo, mi teoría particular, además de esto, es que paradójicamente la gran novela americana indiscutible para mí la escribió un ruso en plena Guerra Fría en inglés, que es Lolita de Nabokov, ¿no? Decís que se emparenta en algún punto con Moby Dick, ¿no? Bueno, también está la locura del obseso persiguiendo algo todo el tiempo y además está en Lolita muy claramente la explosión del idioma inglés reinventado, ¿no? Que en Moby Dick Melville lo hace, ¿no? En Moby Dick, novelísticamente, Melville agarra a la Biblia, agarra a Shakespeare, y agarra a Homero y centrifuga todo eso y lo lanza al futuro, ¿no? Es un poco lo que hacían los Beatles también, ¿no? Con el disco blanco de los Beatles, ¿no? Es el gran disco donde está todo lo anterior y está todo lo que va a venir también. Moby Dick es un poco eso, ¿no? Es una máquina del tiempo. Es una máquina del tiempo. Recién decías los Beatles, para el que nos están viendo y todavía no leyó Melville, ¿cómo pueden entrar los Beatles en esta historia, por ejemplo? Bueno, en el libro en un momento Melville entra un poco desesperado a una cantina de Nueva York, cerca de los muelles, y están los marineros cantando canciones y él siente como una nostalgia de su vida inicial marinera, porque Melville fue un marinero y empezó siendo un autor de bestsellers de viaje, y las canciones que cantan se describen ahí unas letras y son las canciones del disco blanco de los Beatles, ¿no? Por ejemplo, y así entran también, hay partes en Venecia, ¿no es cierto? Y no nos consta que Melville o el padre hayan ido alguna vez a Venecia. No, Melville fue a Venecia y de hecho yo siempre meto inserts en mis libros y ahora está por salir la
la tercera edición del libro acá y hay un pequeño insert de Melville yendo a Venecia siguiendo el rastro del delirio de su padre. Ah, mira vos, aparece en la tercera edición, en España. Sí, hago esas cosas por... Bueno, porque también los Beatles lo hacen, ¿no? O sea, ¿cuántas veces tuve que comprar el Sgt. Pepper's con las múltiples ediciones y los agregados? Claro, y los claro. Bueno. A mí me gusta mucho la idea esa de insertar y que de los libros se sigan escribiendo un poco, ¿no? Claro, claro. Tomás y alguien tomará después lo tuyo y así, ¿no es cierto? Eso es también. Sí. Rodrigo, bueno, ya estás preparando otro libro, por lo que me decís, ya debes tener listo otro libro. Estoy escribiendo uno, o sea, quiero ver si lo termino, ahora empieza el verano, acá me voy a quedar solo un mes y medio en casa y voy a ver si lo escribo en un mes y medio, es una especie de desafío para conmigo mismo. Ajá, bueno, veremos. ¿Qué te puedo decir? Lo esperamos. No me digas nada. No te digo nada. Buena suerte y hasta luego. Bueno, me alegro de verte, aunque sea por Zoom. Hace muchos años que no nos vemos. Y espero que en algún momento... Te veo muy bien, muchas gracias por la invitación y a ver si la próxima vez nos vemos. Me gustaría que vinieras por acá, por el estudio. Ojalá. Genial. Ojalá. Genial. Bueno, gracias. Hasta pronto. Cuídense, saludos, gracias. Chao. Nos vamos al corte y enseguida volvemos. No se vayan.